En el siglo XVII, una serie de asentamientos europeos comenzó a gestarse en las costas orientales de América del Norte. Estas comunidades, conocidas como las 13 colonias, evolucionaron de pequeños poblados a una red de regiones económicamente dinámicas, socialmente diversas y políticamente inquietas. Su expansión territorial fue un proceso marcado por ambiciones económicas, conflictos con las naciones indígenas, rivalidades entre imperios europeos y una creciente identidad colectiva. Este relato busca explorar cómo las 13 colonias expandieron su presencia física y cómo esta expansión preparó el terreno para el nacimiento de Estados Unidos. Y, las primeras colonias, sobrevivir al filo de la navaja. En el verano abrasador de 1607, un grupo de ingleses desembarcó en las costas de un mundo extraño, fundando lo que sería la primera colonia permanente de Inglaterra en América del Norte, Jamestown, Virginia. Pero lo que comenzó como un acto de esperanza pronto se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. El hambre, la enfermedad y las disputas con las tribus Powhatan cobraron tantas vidas que aquel primer invierno pasó a ser conocido como el tiempo de hambre. De los 104 colonos originales, solo 38 sobrevivieron. Y sin embargo, aquellos pocos hombres y mujeres no se rindieron. Contra todo pronóstico, descubrieron que el tabaco, una planta originaria de América, podría salvar la colonia. John Rolfe, con su ingenio, desarrolló una variante del tabaco apta para el mercado europeo. Este descubrimiento no solo llenó las arcas de los colonos, sino que marcó el inicio de un ciclo de expansión imparable. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al norte, un grupo diferente de colonos cruzaba el Atlántico en 1620, en busca no de riquezas, sino de libertad espiritual. Los peregrinos del Mayflower llegaron a las costas de lo que hoy es Massachusetts, estableciendo la colonia de Plymouth. Como sus compatriotas en Virginia, estos hombres y mujeres se enfrentaron a una naturaleza despiadada. La mitad de ellos pereció en el primer invierno, pero los sobrevivientes, con la ayuda de los indígenas Wampanoag, aprendieron a cultivar la tierra y a construir una comunidad sólida. Las primeras décadas de las 13 colonias fueron, por tanto, una epopeya de sufrimiento y perseverancia. Cada hectárea conquistada, cada aldea erigida, representaba un acto de resistencia frente a la adversidad. Pero estas tierras no estaban deshabitadas. El espíritu de supervivencia de los colonos chocó pronto con los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, sembrando las semillas de un conflicto que marcaría toda la historia de las colonias. 2. Territorio sangriento, el conflicto con los pueblos indígenas. La llegada de los europeos a América no fue solo una conquista de tierras, fue también un choque de civilizaciones. Los pueblos indígenas, que habían habitado estas tierras durante milenios, observaron con preocupación cómo los recién llegados talaban bosques, contaminaban ríos y despojaban tierras. Las alianzas iniciales, marcadas por intercambios de comida y conocimientos, pronto se desmoronaron bajo el peso de la avaricia colonial. El conflicto más brutal de esta era fue la Guerra del Rey Felipe, 1675 a 1678, un levantamiento liderado por Metacoumet, el carismático líder Wampanoag conocido como Rey Felipe. Durante 3 años, las tribus de Nueva Inglaterra lucharon por su derecho a existir, incendiando aldeas coloniales y masacrando a quienes invadían sus tierras. Pero los colonos respondieron con igual ferocidad, destruyendo pueblos indígenas y reduciendo a cenizas el modo de vida de muchas tribus. La guerra terminó con la derrota de los indígenas, pero a un costo terrible. Miles de vidas se perdieron en ambos bandos, y los pueblos indígenas que sobrevivieron fueron esclavizados, expulsados o relegados a tierras menos fértiles. El eco de sus tambores de guerra, apagado pero no olvidado, quedó grabado en las fronteras en constante expansión de las 13 colonias. En Pensilvania, bajo el liderazgo del cuáquero William Penn, hubo un intento más pacífico de coexistencia. Penn firmó tratados con las tribus Lenape, respetando inicialmente sus tierras. Pero incluso aquí, las tensiones no tardaron en aparecer. A medida que llegaban más colonos europeos, los tratados se volvieron papel mojado, y los Lenapes se vieron desplazados como tantos otros. 3. La expansión económica, una hambre insaciable de tierra a medida que las colonias se establecían, sus economías comenzaron a florecer. Sin embargo,
esta prosperidad tenía un costo, la constante necesidad de expandirse. En el sur, las plantaciones de tabaco y algodón se convirtieron en el motor de la economía colonial. Pero para que estas enormes propiedades funcionaran, los terratenientes necesitaban más tierras y más mano de obra. Los colonos avanzaron hacia el interior, adentrándose en los territorios de los pueblos indígenas. Cada avance provocaba nuevas tensiones, nuevos conflictos y, a menudo, nuevas guerras. En Nueva Inglaterra, donde el suelo era menos fértil, los colonos encontraron en los bosques y los mares su riqueza. Los árboles se convirtieron en barcos, y los barcos en una industria naval que conectaba las colonias con el mundo. Los comerciantes de Boston, Newport y otras ciudades portuarias vieron en los ríos y bahías una promesa de prosperidad. Pero incluso aquí, la expansión significaba apropiarse de tierras indígenas. En Nueva York y Pensilvania, las vastas tierras fértiles atrajeron a inmigrantes de toda Europa. Los agricultores alemanes, los comerciantes holandeses y los cuáqueros ingleses transformaron estas colonias en los graneros del continente. Pero el auge agrícola no habría sido posible sin el desplazamiento forzado de las tribus iroquesas. La tierra era riqueza, y la riqueza era poder. Pero la carrera por el control de estas tierras creó tensiones no solo con los indígenas, sino también entre las propias colonias y la corona británica, que buscaba imponer su autoridad en una sociedad cada vez más independiente. 4. La rivalidad imperial. Mientras las 13 colonias luchaban por expandirse, no estaban solas en este territorio disputado. Francia y España también tenían sus propios intereses en América del Norte, y las tensiones entre estos imperios europeos pronto estallaron en conflictos abiertos. La Guerra Franco-Indígena, 1754 a 1763, fue el enfrentamiento decisivo entre Gran Bretaña y Francia por el control del continente. Las colonias británicas, ansiosas por expandirse hacia el valle del río Ohio, chocaron con los colonos franceses y sus aliados indígenas. Durante casi una década, las colonias fueron campos de batalla donde se libraron guerras de guerrillas, asedios brutales y masacres indiscriminadas. La victoria británica fue aplastante. Con el Tratado de París de 1763, Francia cedió todo su territorio al este del río Mississippi. Sin embargo, este triunfo no trajo paz. Los británicos, conscientes de las tensiones con las tribus indígenas, emitieron la Proclamación de 1763, que prohibía a los colonos avanzar más allá de los montes Apalaches. Para los colonos, esta decisión fue un insulto. Hubo identidad colectiva. A pesar de las diferencias entre las regiones de las 13 colonias, la expansión territorial comenzó a forjar una identidad colectiva. Los agricultores de Virginia, los comerciantes de Boston y los cuáqueros de Pensilvania compartían un deseo común: autonomía. A medida que avanzaban hacia el oeste, construyendo nuevas aldeas, despejando bosques y sembrando campos, los colonos comenzaron a verse no solo como súbditos británicos, sino como un pueblo con un destino único. Este incipiente nacionalismo estaba impregnado de una visión del continente. El aislamiento geográfico de las colonias respecto a Inglaterra, junto con la constante necesidad de resolver sus propios problemas sin intervención de la metrópoli, también contribuyó a esta transformación. Los colonos expandían su visión de sí mismos como un pueblo independiente. Hacia la revolución. La expansión de las 13 colonias no fue solo un proceso geográfico, fue una chispa que encendió las tensiones políticas con la corona británica. A medida que las colonias crecían en riqueza y población, la corona trató de imponer su autoridad con nuevas leyes y gravámenes. Estas medidas, diseñadas para recaudar fondos de las colonias y controlar su comercio, fueron vistas como un ataque directo a la autonomía colonial. Los colonos, acostumbrados a gobernarse a sí mismos, no estaban dispuestos a someterse a lo que consideraban una tiranía. La expansión también exacerbó el resentimiento contra la proclamación de 1763. Los colonos querían tierras, y las restricciones británicas se sentían como cadenas que les impedían alcanzar su destino. Los colonos comenzaron a ver a la corona como un obstáculo. Con cada nueva ley, con cada restricción, el descontento creció. Finalmente, las colonias comenzaron a unirse, primero en protestas, luego en boicots, y finalmente, en una revolución que cambiaría el curso de la historia.
Conclusión. La expansión de las 13 colonias fue un proceso complejo, marcado por tensiones y oportunidades. Desde sus humildes inicios como pequeños asentamientos costeros, las colonias se convirtieron en una sociedad diversa y dinámica. Este crecimiento territorial, aunque conflictivo, sentó las bases para el nacimiento de una nueva nación que, en las décadas siguientes, continuaría su marcha hacia el oeste en busca de un destino que parecía no tener límites. La expansión de las 13 colonias también nos invita a reflexionar sobre los conceptos de destino y propiedad. Los colonos creían que tenían un derecho divino a ocupar estas tierras, una idea que justificaría siglos de conflictos posteriores. Sin embargo, esta narrativa es un recordatorio de cómo la historia siempre tiene múltiples perspectivas.